kiosco. Esta mañana, desde el puerto de Acapulco, la presidenta Claudia Sheinbaum señala que desde el Poder Judicial, desde los altos funcionarios del Poder Judicial, hablamos de los ministros, se está buscando frenar el avance de la reforma al Poder Judicial. Hace unas semanas, la ministra Lenia Batres, que forma parte del Movimiento de Transformación, estaba informando que se estaba buscando que en el recurso de la Suprema Corte se quitaran prestaciones a los trabajadores del Poder Judicial, pero no a los altos funcionarios. Es decir, los altos funcionarios, los ministros, siguen teniendo prestaciones. Y recordar, Arlene, recordemos que los ministros cobran más de $500,000 al mes con todas las prestaciones que tienen. Y con ese alto salario de más de $500,000, eso sí, del presupuesto del Poder Judicial, se pagan los comedores para ellos, o sea, si ellos quieren comer en un restaurante caro, lo pueden hacer. Se les pagan, pues, la gasolina que utilizan, pueden tener el vehículo que se les asigna, que es un vehículo blindado, se les pagan las casetas, en fin, con un salario millonario se les paga hasta los lentes, porque un fideicomiso les permitía, si necesitas lentes, el fideicomiso te da el recurso para que tengas tus lentes. No importa que tengas un salario de $500,000, el pueblo de México te da hasta tus lentes. Eso es lo que se busca acabar con la reforma al Poder Judicial. Y como recibieron menos recursos, menos presupuesto para este 2025, buscaron al gobierno de México. Hubo una reunión con la secretaria de Gobernación, como lo decía Aurora, y también con la consejera jurídica de la presidencia. ¿Y qué fue lo que dijeron? Necesitamos más dinero para que nos alcance pagarle a los trabajadores. Eso sí, ellos no se quitan sus privilegios, pero a los trabajadores de la Suprema Corte, del Poder Judicial, sí les quitan prestaciones, buscando que haya una confrontación, que haya inconformidad con los trabajadores por la reforma al Poder Judicial. Pero además, hoy, Arlene, la presidenta señaló que hay 3 cosas que está haciendo el Poder Judicial para frenar el proceso de la reforma al Poder Judicial. Así es, dio 3 puntos muy claros. El primero es que están aceptando integrar amparos que buscan frenar que los fideicomisos lleguen al pueblo de México. La presidenta ya mencionaba que los fideicomisos del Poder Judicial se irán al ISSSTE para poder atender la salud de las y los trabajadores del Estado. Por otro lado, también siguen irrumpiendo las actividades del Comité del Poder Judicial. Y esto, sin duda alguna, está dejando en desventaja a las y los candidatos que se registraron y que conforman parte de la carpeta del Poder Judicial. Y por otro lado, ahora quieren disminuir las prestaciones de las y los trabajadores, a pesar de que claramente en la Constitución se menciona que las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial no deben ser tocadas. Esto, sin duda alguna, pues enfurece al pueblo de México, porque van en contra de lo que ya se decidió, que es una reforma al Poder Judicial. Eso por un lado, y por el otro lado también enfurece que aún sigan pidiendo más dinero. Creo que no entienden en qué momento del país estamos. Vamos a escucharlo. O sea, sigue la presidenta de la Corte y algunos ministros utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial. Han hecho 3 acciones en contra. La primera es aceptar o interponer los amparos para que no se cobre el recurso de los fideicomisos, no se integre el recurso de los fideicomisos a la tesorería, cuando la Constitución es clara de que así debe ser. La segunda tiene que ver con interrumpir los trabajos de la Comisión del Poder Judicial. No hay argumento para interrumpirlos. La Constitución es clara en que el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales. Pero no solo eso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya dijo que la Corte, que no es función de la Corte intervenir en estos temas. Y la tercera forma es que al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, porque ya dice la Constitución que los salarios de los jueces deben ser menores y de los ministros que de la Presidenta de la República, ahora ellos con esta disminución quieren disminuirles prestaciones a los trabajadores.
cuando la Constitución es clara que deben permanecer intactos los derechos de los trabajadores. La presidenta de la Corte y algunos ministros pues están actuando en contra de la reforma que fue decidida por el pueblo de México, aprobada de acuerdo a la Constitución para su modificación, y ahora hay estos tres elementos que son inexplicables. Una de las formas en que está buscando el Poder Judicial frenar la reforma al Poder Judicial, que ya es constitucional y ya está en marcha, pues es frenar al Comité de Evaluación que está revisando los perfiles de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial para ser seleccionados en su momento como candidatos a jueces, magistrados y ministros. Está frenando al propio comité. Bueno, hoy se dio a conocer que ya la Consejería Jurídica está revisando cómo poder apoyar a las 3,000 personas que confiaron en el Poder Judicial y se inscribieron con ellos, porque recordemos que con la reforma al Poder Judicial, quienes aspiren, quienes sean candidatos para jueces, magistrados y ministros, van a ser propuestos por el Poder Judicial, por el Ejecutivo y por el Legislativo. Pero desde el Poder Judicial se está frenando al Comité de Evaluación. Hoy se dijo que se está revisando qué se puede hacer para no dejar en abandono a estas 3,000 personas que se inscribieron en el Poder Judicial, y también se dejó en claro que a finales de este mes, el 31 de enero, se van a dar a conocer a los perfiles, a quienes van a ser pues, los posibles candidatos a jueces, magistrados y ministros. Así se comentó esta mañana. Nosotros estamos muy atentos a el desarrollo de la evaluación que están siguiendo los tres comités, desde luego lo que toca al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Ahí se están siguiendo los tiempos, los calendarios establecidos previamente, está en proceso, acaban prácticamente de hacer un cierre con entrevistas para las y los candidatos a ministros y a ministras. Fueron en la sede que tienen actualmente el comité y están en este momento en las entrevistas a candidatos a magistrados y empezarán con jueces. En algunos casos han sido presenciales, sobre todo lo que tiene que ver con ministros y los candidatos al Tribunal de Disciplina, y en otros casos se está haciendo de manera virtual, pero todos están siendo entrevistados y en su momento, según nos han informado, se darán a conocer, serán públicas esas entrevistas que se están realizando, y como lo ha dicho la presidenta, se tiene de plazo hasta finales de enero, porque recuerden que el día 4 el Senado ya habrá recibido estas listas para la insaculación de quienes van a estar ya en la boleta. Desafortunadamente, el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió interrumpir, suspender esta evaluación. Fue uno de los temas que se platicaron ayer con los ministros, porque son más de 3,000 personas que están inscritas en ese comité y que no puede ser que se les estén afectando sus derechos ciudadanos para continuar con la evaluación. Estaremos analizando las posibilidades de que las personas que están inscritas en ese comité puedan ser evaluadas con los otros comités. El 30 de marzo de este año inician las campañas para quienes serán candidatas y candidatos. Sin embargo, el INE todavía no define cuáles van a ser los estatutos. Y esto, sin duda alguna, nos pone contrarreloj, porque ahora se busca, y la presidenta lo señala, se tiene que señalar quién puede llamar al voto para la elección judicial, pero también aclarar otras dinámicas, cómo se va a realizar la elección, cuál es el tope de campaña en presupuesto, temas que el INE todavía no ha definido y sin duda alguna corre el tiempo. Vamos a escuchar cómo lo menciona la presidenta. Y estamos pidiéndole al instituto que pues lo más pronto posible pueda emitir las reglas de cómo y quién puede participar en el llamado al voto.
Yo creo, mi punto de vista es que todos podemos participar llamando al voto, distinto a la participación. Distinto es que se llame a votar por una u otra persona, es muy distinto. Pero decir que la gente vaya y participe, pues creo que es una posibilidad de todos los poderes poder hacer este llamado a la votación. Pero el INE tiene que emitir las reglas para saber, incluso por ejemplo los partidos políticos tienen prohibido hacer proselitismo en favor de una u otra persona, pero no sabemos si pueden llamar a la participación. Entonces todas esas reglas las tiene que emitir el Instituto Nacional Electoral y esperamos que pues en el próximo, lo que queda de este mes, el próximo mes, puedan definir estas reglas de participación. De todas maneras, en la reunión que tuve con las y los consejeros electorales, les planteé que el gobierno federal puede ceder su tiempo de radio y televisión para poder hacer promoción de la votación, de la participación electoral para el 1 de junio.